Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren todos muy bien. Debido a este aislamiento social y motivo por el cual no podemos estar de manera presencial dando estas clases, hemos decidido perdón, optar por buscar algunas estrategias para continuar con el normal desarrollo de lo que ya habíamos previsto para este cuatrimestre y en función de ello hemos decidido realizar esta videoclase que lo que busca básicamente es ser una guía eh, para la lectura de los textos que nosotros hemos propuesto desde la cátedra. Desde ya pido disculpas por los ruidos o las interferencias que puedan llegar a suceder. Entiendan que al igual que muchos de ustedes, yo en este momento estoy en mi casa, así que bueno, vamos a tratar de que esto sea un poco bastante ameno y por ahí resaltando los conceptos que consideramos más centrales y que nos interesarían que puedan llegar a, a ser necesarios para luego rendir rendir el examen, ¿sí? Dicho esto, nuestra primera unidad hacía referencia al marco epistemológico de la enfermería y en este sentido considero necesario que antes de iniciar o de proseguir con la charla es necesario que comprendamos o al menos que conozcamos a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de epistemología. Como ustedes sabrán, la epistemología en sí es una de las ramas que constituye la filosofía y está compuesta por dos vocablos, ¿sí? Por un lado, el vocablo episteme, que hace referencia al conocimiento, y por otro, el vocablo logos, que hace referencia al estudio. Entonces, em, la epistemología lo que se va a ocupar básicamente es de la historia del conocimiento y básicamente busca dar respuestas a las preguntas que están relacionadas con el origen de un conocimiento en particular, cuáles son los métodos que utiliza en este desarrollo, ¿sí? Siempre hablando en este caso de la enfermería en sí, y a su vez cuáles son las limitaciones que esta presenta y también se va a ocupar de describir bajo qué conceptos o bajo qué criterios, mejor dicho, es o no aceptado ese conocimiento por todo el grupo, en este caso por todos los enfermeros, ¿sí? Y yo creo que en este punto es importante eh, tratar de incorporar y comprender el desarrollo epistemológico de la enfermería, eh, por, como dijimos en una de las primeras clases, consideramos que es necesario ver cómo fuimos evolucionando como profesión y como disciplina, cómo nos encontramos actualmente y porque esto por ahí nos dará pautas, y ver nuestro pasado nos dará pautas de cómo estamos hoy. Inclusive la epistemología podría echar luz sobre algunos aspectos que aún no están fuertemente clarificados, como por ejemplo el reconocimiento social que tanto buscamos, ¿sí? Y aparte qué proyección o qué perspectiva es la que deseamos para nuestra vida. Y en este punto concuerdo con Arisa Olarte, que es una de las autoras que ustedes tienen en los textos, cuando ella refiere que todo conocimiento, y en nuestro en particular el de la enfermería, y como en toda ciencia, parte de una realidad y que esa realidad poco a poco se va consolidando y que va a ser en cierto modo nuestro objeto de estudio, ¿sí? Y de que hay otra cosa que la autora dice
que dentro de esa realidad o de eso que nosotros pretendemos estudiar, que va a ser la base de nuestra disciplina y de nuestra profesión, hay una gama de fenómenos y acá es necesario comprender al concepto del fenómeno como la esencia de las cosas, o bien podríamos hablar de fenómeno como la realidad tal cual la percibimos con nuestros sentidos, ¿sí? Y que esos fenómenos muchas veces son muy abstractos y otros son un poco más concretos. Es decir, para llevar un poco más de claridad, nosotros podemos verificar ciertos fenómenos como por ejemplo los fenómenos naturales. Yo podría eh, que el aire o el viento, mejor dicho, es un fenómeno natural. Muchas veces no lo puedo ver, pero sí, o sea, como tal yo no lo puedo ver, pero sí podría decir que el viento existe cuando miro las hojas de los árboles, cuando el viento me pega en la cara y demás. Entonces ahí estamos hablando de un concepto o de un fenómeno muy concreto en particular y que va a ser mucho más fácil por ahí describirlo y percibirlo con nuestros sentidos. Pero a su vez hay otros fenómenos o hay otras realidades de estudio que son mucho más abstractos. Eh, por ejemplo, un fenómeno del cual la enfermería se ha ocupado y es a su vez objeto de estudio es el cuidado, y el cuidado como tal no es una cuestión que nosotros la podemos ver y tocar, eh, pero que se hace carne, entre comillas, en el accionar de nuestras praxis, ¿sí? Entonces por eso estamos hablando de que es una cuestión mucho más abstracta, y que en este desarrollo del conocimiento y de esta observación de la realidad siempre está sujeto a un sustento teórico, dice Ariza, y que también esto va a depender de un pensamiento filosófico, de cómo nosotros veamos y entendamos a ese fenómeno que pretendemos estudiar. En relación al desarrollo del conocimiento en sí y de, del lado de enfermería, algo habíamos visto ya, a grosso modo en el video que vimos la primera clase, que habla sobre la historia de la enfermería en Argentina y que hace tal vez un pantallazo muy general a nivel internacional para luego hacer la bajada a nuestro medio. Y hemos visto que ese desarrollo inicialmente, esto más que nada es una cuestión de repaso, ¿sí? Ha sido marcadamente intuitivo y que básicamente el ensayo y el error primaba en esa época, a tal punto que lo que se conocía mediante el ensayo y el error era transmitido de generación en generación. Yo me atrevería a decir que hay aspectos eh, de este momento en particular que ustedes podrán estar de acuerdo o no, pero me gustaría que cada uno pudiera hacer su análisis, inclusive si después quiere plantearlo en el foro, bienvenido sea. Se continúan en la actualidad, es decir, hay cuestiones más allá de la formación académica que hemos tenido, que hay aspectos que todavía es como que lo hemos aprendido mediante el conocimiento que otros enfermeros nos han transmitido y nosotros lo vamos replicando, ¿sí? Por eso digo que eh, hay como algunos sesgos de este momento intuitivo que todavía aún se mantienen. Obviamente que como toda ciencia y como toda disciplina y como toda profesión, la nuestra eh, ha pasado por un desarrollo, ¿sí? Y luego se vio una necesidad de dar fundamentos teóricos a esas cuestiones prácticas que nosotros, o que en su momento las primeras enfermeras realizaban. Por eso habla de que en este desarrollo hay una búsqueda de fundamentos teóricos, pero que lo que llama la atención es que la mayoría de esos fundamentos fueron tomados de otros conocimientos y de otras ciencias que ya estaban constituidas como tal. Y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y toda esta situación llevó en última instancia
a, a establecer programas de formación y a establecer programas o planes de estudio. Es decir, eh, las enfermeras tuvieron la necesidad no solo de buscar los fundamentos teóricos que fueron inicialmente tomados de otro conocimiento y de otra ciencia, sino que hasta ese entonces las enfermeras eran formadas, mejor dicho, por médicos o por otras disciplinas del área de la salud. Entonces dijeron, bueno, es momento de delimitar nuestro objeto de estudio, que era básicamente el cuidado, esta cuestión muy abstracta, que no la podemos ver ni la podemos tocar, pero que era preciso definirla como tal. Y comenzaron a formar y a formarse una vez que ya habían instituido los planes de estudio y los programas de formación ya en el ámbito universitario. No me quiero detener mucho en este punto porque tanto Arisa Olarte como Durán de Villalobos, que es otra de las autoras que tienen en los textos, hacen todo un recorrido por las diferentes etapas y tal vez caracterizándolo un poco más, así que les aconsejamos que por ahí hagan hincapié en esa cuestión para ver cómo ha sido el desarrollo teórico de la enfermería, ¿sí? Otra cuestión que hay que tener en cuenta en este desarrollo o en este marco epistemológico es que se reconocen dos paradigmas, o mejor dicho, hay dos paradigmas que cobran real importancia en este desarrollo, y son un paradigma. Cuando hablamos de paradigma estamos haciendo referencia al modo de ver e interpretar la enfermería en un momento particular, y que esto es aceptado por todo el cuerpo de enfermero. Estos dos paradigmas son, por un lado, el paradigma empirista y por el otro lado, el paradigma interpretativo. Obvio que cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, el paradigma empirista hace referencia a que todos los supuestos, o sea, la realidad y los fenómenos que uno pretende estudiar, se pueden verificar a través de los sentidos. Y en este sentido también, valga la redundancia, para este paradigma en particular, el conocimiento es algo que se puede verificar y justificar, ¿sí?, a través del uso y el desarrollo o la generación de teorías que van a describir y predecir lo que vamos a conocer. Este paradigma fue y es muy útil para explicar algunos principios que son esenciales para la práctica diaria y para la práctica clínica que nosotros hacemos como enfermeros. Y pongo un ejemplo, o sea, estudiar la importancia del lavado de manos daría cuenta, por ejemplo, de cómo este procedimiento previene las infecciones intrahospitalarias. Entonces, luego tenemos un fenómeno o una realidad que queremos estudiar, y a través de la interpretación, de la verificación y toda una serie de pasos, que en cierto modo está hablando del método científico, esto se puede probar, se puede describir y luego se puede generalizar a través de leyes. Ahora bien, ¿qué sucedía o qué sucede con aquellas cuestiones que son más del orden social o cultural? Sobre todo si tenemos presente que la enfermería es entendida como una ciencia, o está categorizada como una ciencia social, y más aún cuando hemos aprendido que nuestro objeto de estudio es el cuidado, ¿sí? Y este cuidado, o el concepto de cuidado, como ya hemos dicho, es un concepto muy abstracto, ¿sí? Y a su vez es muy polisémico, porque no es lo mismo el cuidado profesional que nosotros podamos brindar como enfermeros que el cuidado general o estandarizado. Eh, Más allá de que pueda haber algunas similitudes, lo que nos diferencia el cuidado profesional eh, de un cuidado más general es nuestro objeto de estudio, ¿sí?
Por eso, en contra